Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas al blog Amanecer, un blog de filosofía, espiritualidad, mística, cuestiones sociales, políticas, psicológicas. Vaya, aquí abordamos una infinidad de temas. Yo soy Elías González y durante todo este año 2020, o mejor dicho, no todo el 2020, sino que buena parte, sobre todo el primer semestre, por decirlo así, que se juntó con toda esta pandemia que estamos viviendo, estuve compartiéndoles algún contenido en este canal de YouTube, así como en redes sociales, sobre todo en Instagram y en Facebook. Pero, sin embargo, pues por cuestiones personales, falta de tiempo, creo que todas y todos de pronto nos hemos saturado, sobre todo en las cuestiones cibernéticas y de la pantalla. No pude continuar compartiendo muchos de los videos que yo tenía pensado. Por supuesto, yo no soy ningún blogger profesional ni nada por estilo, todo lo contrario, creo que me falta mucha paciencia y disciplina en la cuestión de las redes sociales. Soy bastante inepto y además no soy tan fan, más bien bastante crítico al respecto. Sin embargo, se me hacen espacios que se pueden compartir y que se pueden prestar para distintas relaciones, diálogos, compartencias. En ese sentido, quisiera recuperar esta propuesta que hemos estado haciendo en el blog Amanecer de subir videos de vez en cuando. Como les digo, no es un canal que quiera vivir de nada de esto, sino pues compartir un poco algunas reflexiones, algún contenido. En ese sentido, ahora retomaría uno de las líneas de videos que he estado o que hemos estado haciendo aquí en el blog Amanecer, que es el comentario de algunos libros que hemos estado leyendo de pronto a nivel personal. Pues antes me gustaba pues compartirles aquí y todavía pues lo quiero seguir haciendo, las cosas que voy leyendo, que voy investigando y que tienen por supuesto que ver con lo que vamos planteando, las cosas que vamos investigando y que vamos trabajando. En ese sentido, ahora voy a recuperar algunos libros que he estado leyendo durante los últimos meses y quiero hacer algunos videos bastante sencillos, bastante cortos sobre cada uno de ellos. Como les digo, van a ser como muy propedéuticos, van a ser como muy al punto, sin tratar de meterme mucho a la problemática, sin tratar de incidir o de saturarles de mucha información, como lo básico para que ustedes digan, ah, sí, me late leer eso, o ah, suena interesante, pero mejor no, o de plano no, pues eso no es para mí. Entonces son como recomendaciones y algunos resúmenes muy muy breves. Lo hemos tenido, si quieren checar en este canal, tenemos algunos, por ejemplo, tenemos un par de videos sobre el libro de Japicracia, que está bastante interesante, que hicimos más o menos hace un año. Ustedes lo pueden revisar. También tenemos otros videos, como uno sobre un libro de Thomas Merton, tenemos otro sobre un libro de Lanza del Basto. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Como hacer este tipo de cuestiones para empezar a dialogar. Cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que sea, pues ahí están, ¿no? Los comentarios que pueden ustedes hacer, mandarnos un correo y demás. Bueno, y para retomar estas líneas de videos que son pues los videos sobre los libros, voy a agarrar nada más y nada menos que un libro bastante desconocido a nivel general, pero que sin embargo a mí en lo personal se me hace muy importante, que es este. ¿No? Se llama en inglés The Breakdown of Nations, que en español se podría traducir o lo han traducido como El colapso de las naciones. El autor es Leopold Kohr. La versión que yo pues leí, que tengo, es la versión en inglés, ¿no? De Breakdown of Nations, que es la que pues el idioma original, la versión, existe una versión traducida en castellano, en España, creo que en Traficantes de Sueños, pero no me crean, no estoy muy seguro. Sin embargo, como ustedes saben, pues tristemente, por lo menos aquí en América Latina, muchos de los libros que nos vienen de España, pues son muy caros, ¿no? Porque son de importación y entonces pedir ese libro me costaba un montón de dinero y este, pues, comprarlo lo pueden conseguir inclusive en Kindle por Estados Unidos, en Amazon, o lo pueden pedir y está bastante, o sea, está más accesible que quizás el que me costaba traerlo de España. Entonces, eso en cuestión técnica o de costos, pero vale la pena. Lo digo porque no es un libro que se pueda descargar fácil o que se pueda encontrar en muchos lados en internet. De hecho, es un autor no muy reconocido. Entonces vamos ahorita a trabajar un poco del autor. Como les digo, este es uno de sus libros principales, quizás el libro más famoso. Voy a sonar un poco exagerado, pero esto no lo estoy diciendo yo, obviamente, sino que déjenme, fíjense,
Neil Acheson, que la verdad es un comentarista de textos de cuestiones de política y demás, economía, dice sobre este texto literalmente: "This is the most important book written by the most original political thinker on the late 20th century". Traducción: este es el libro más importante, o sea, el libro escrito más importante y más original, o es el libro más importante del filósofo político más original de la segunda mitad del siglo XX. Yo sé que eso es muchísimo decir. A ver, ¿cómo que Leopold Kohr es el filósofo político más original de la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo es eso, no? Si tenemos nombres tan famosos, ¿no? Etcétera. Bueno, esa es la interpretación de este personaje, pero creo yo que no está terriblemente mal fundada, ¿no? O sea, tampoco es una exageración. Sí es bastante desconocido, pero quizás, por ejemplo, les suenen otros nombres que este personaje influyó muchísimo. Tenemos a Schumpeter, que es este texto, y perdón, lo dije terriblemente mal, no es Schumpeter, me estaba confundido de autor, sino Schumacher, ¿no? Como se diga en alemán, ¿no? Este libro, que después podríamos hacer una breve reseña, que justamente este sí fue famosísimo, salió a la luz en 1973, y seguramente muchos y muchas ya saben qué libro me refiero. Es Lo pequeño es hermoso, por una sociedad y una técnica a la medida del hombre, ¿no? Este texto fue muy revolucionario, fue muy importante en su época. En el mismo año, en 1973, se publica La convivencialidad de Iván Illich, ¿no? Entonces, estos dos autores, Iván Illich y Schumacher, justamente se pueden reconocer como discípulos o herederos de la tradición de Leopold Kohr. Y esto no lo estoy diciendo yo, ni lo estoy inventando, ellos así lo reconocen, de hecho fueron sus discípulos, sus amigos personales, o sea, sí hay una relación personal. Y en ese sentido podríamos entonces entender este libro de 1900, que se escribe en 1950-1951, pero que sin embargo tarda más o menos unos 8 años, porque justamente su tesis es muy controversial y no va a ser aceptada en Estados Unidos por la mayoría de las editoriales hasta que encontró alguno que lo pelara, que le hiciera caso y lo publicó. Pero entonces es un libro que, como les digo, pues tiene su trascendencia en el pensamiento económico, político, social de la segunda mitad del siglo XX, porque aunque el nombre Leopold Kohr quizás para muchas y muchos no suene, pero Schumacher con este libro Lo pequeño es hermoso, o Small is Beautiful en inglés, y el libro de la convivencialidad de Iván Illich, eso sí que son textos pues que cualquier persona del ámbito de estas materias o estas disciplinas conoce, ¿no? Otra cosa es que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, eso es indistinto, ¿no? Aquí es la importancia que tienen estos textos. Entonces, lo digo así como para trazar la trascendencia y la importancia de leer a Leopold Kohr, porque justamente es el que estuvo ahí detrás en muchas ideas de tanto Iván Illich como Schumacher. Y bueno, entonces, pero ¿quién es Leopold Kohr? ¿Quién fue Leopold Kohr? Bueno, Leopold Kohr es un eh, europeo, ¿no? Básicamente de allá, por estos países como Austria y demás, de lengua alemana, que pues como casi todos los judíos de la época, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo ya durante la Segunda Guerra Mundial o en el alba del estallido del conflicto armado, es decir, ya cuando Hitler y el nazismo en Alemania se empieza a expandir y empieza la persecución, empieza el holocausto, vaya, la persecución judía. Leopold Kohr, de sangre de esa zona, de sangre judía, pues huye junto con muchas personas a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, Leopold Kohr siempre tenía como esta especie como de alergia y desagrado con los países grandes. De hecho, pues justamente el libro El colapso de las naciones tiene que ver con eso. Entonces él se va a Puerto Rico y en Puerto Rico él pues juega un papel importantísimo. Quizás es el país donde más lo recuerden, ¿no? Junto, claro, en Estados Unidos, porque él escribe, bueno, su obra en inglés, pero vivió unos buenos años en Puerto Rico
y jugó un papel importantísimo en la política económica social del país, como un comentarista, como un analista universitario que trabajaba en universidades de ahí de Puerto Rico, haciendo crítica de la infraestructura de los trenes, de los puertos, de las carreteras de la isla. Entonces él, digamos que tuvo mucha incidencia y ahí se le recuerda con mayor presencia, ¿no? Fue allí en Puerto Rico donde conoció a Iván Illich, que para quien conoce un poco la historia de Iván, pues Iván cuando llega a Nueva York, después de prácticamente estar huyendo de la curia romana porque no quiere él ostentar ningún título vaticano, casi casi huye a Nueva York, donde él pide ser párroco de una parroquia de puertorriqueños en Nueva York, en Brooklyn, si no me equivoco, y entonces ahí se enamora, ¿no? Se enamora de este pueblo, de esta gente, y fue cuando acaba varios años viviendo en Puerto Rico, y también pues ahí conoce entre otros personajes a Leopold Kohr. La filosofía de Leopold Kohr puede ser, digamos, podríamos hacer otros videos y en lo personal, pues tristemente no soy experto de Leopold Kohr, por supuesto. Y entonces si alguien es mayor conocedor, conocedora que yo, pues les agradeceríamos muchísimo si dije algo pésimo, sobre todo en cuestión histórica, porque ahorita lo estoy diciendo más o menos de memoria, no hago los videos con acordeón ni nada. Entonces si me equivoqué en algo de fechas o de títulos o lo que sea, pues me dicen. Pero justamente el tema de Leopold Kohr o de sus grandes más aportaciones que se conectan entre sí. Ah, bueno, les decía, entonces si tienen algún comentario o lo que sea, pues lo pueden poner aquí. Oye, pues fíjense, aquí hay un escrito, un artículo que habla sobre Leopold Kohr y podría ser pues muy bueno que lo leyeran. Cualquier bibliografía va a ser muy bien aceptada, inclusive yo mismo la pido porque es un autor que me gustaría profundizar muchísimo más. He leído muy poco sobre más que nada este texto. Y como les decía, entonces, las ideas centrales de este autor tienen que ver básicamente con el concepto del tamaño, que tiene, o que en otro, digamos, modo de entenderlo sería el de la escala, ¿no? El tamaño, la escala, que tiene que ver necesariamente con el poder, ¿no? Eh, lo que voy a decir a continuación pasa un poco por los reflectores o los anteojos ya de los lentes de Iván Illich, pero que lo podemos ver perfectamente si leemos directamente este texto, ¿no? Leopold Kohr lo que está interesado es, básicamente, nos lo va a decir en las primeras páginas del texto, darnos la posibilidad de una filosofía omniabarcante o por decirlo de otra manera, omniexplicativa, o sea, que pueda explicar todos los fenómenos sociales y sus problemáticas. Aquí ya de antemano, pues muchos y muchas podrían reaccionar como con, no, o sea, ¿cómo que es eso? Algo que lo explique todo. Volvemos a estos totalitarismos, absolutismos, eso es muy clásico del idealismo alemán, pero eso no lo queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo les diría, aguas, o sea, cuidado, vamos lento, vamos tratando de entender lo que él está diciendo. Y es que él lo que está bebiendo es de una cuestión que se llama en biología como el estudio de la morfología. La morfología en términos biológicos, que hay un par de autores que fueron quienes lo pusieron sobre la mesa, que ahorita no recuerdo sus nombres, pero lo que ellos pusieron sobre la mesa es que todas las especies todas las especies del planeta, incluyendo las plantas, los animales, por supuesto los humanos y demás, ¿no? Los microorganismos, les corresponde un tamaño. O sea, son proporcionales. Ese es otro de los grandes términos para esta tradición de pensamiento que viene de Kohr, pero también está en Illich, en Schumacher y demás. El término de la proporción, que es un término además aristotélico, pero que también está presente en los primeros cristianos. Es muy interesante. Pero aquí lo que nos interesa es entender un poquito. Entonces, lo que ellos dicen es que todas las especies les corresponde un tamaño, que todas esas como visiones de ciencia ficción son justamente eso, ciencia ficción, que no puede haber una hormiga de 10 metros, así como no puede haber un elefante de 30 centímetros, porque si hubiese una hormiga de 10 metros, su exoesqueleto se quebraría, ¿no? Sus piernas colapsarían, se partirían en dos y simplemente, o sea, es inviable porque no puede sostener eso. Y en cambio, igual, un elefante, la masa de un elefante, si tú la compactas y a algo de 30 centímetros, simplemente explota, ¿no? No es posible biológicamente, no es viable.
Eso es muy interesante, porque eso, por ejemplo, nos explica por qué una hormiga, ¿no? Este es un ejemplo muy clásico que se utiliza como en este esquema de pensamiento. Tú puedes aventar una hormiga de un rascacielos y no se va a morir. Digo, al menos que le pase a un pájaro la cache por ahí, ¿no? Pero si esa hormiga cae en el piso, no se muere. Pero si pones una hormiga en una alberca, se va a ahogar, ¿no? Porque, o sea, pero no es que se ahogue porque no se hunde. No sé si han visto, o las abejas, ¿no? Las abejas que caen sobre las albercas se quedan así como una especie, como si estuvieran en sólido, o sea, se quedan como pegadas, porque justamente su tamaño hace que el agua para ellas sea como una especie de pegamento, pero no se mueren si caen. Y eso tiene que ver con su tamaño, o sea, les corresponde su tamaño. Todos los animales, todas las plantas son lo que son, y en eso que son, el tamaño no es un tema secundario, ¿no? Sino que es parte constitutiva de lo que son. Y eso es justamente lo que nos dice la morfología. Y entonces, si ustedes, si nosotros y nosotras agarramos eso, como lo hizo Cor, y lo trasladamos al ámbito de la sociedad, al ámbito de la política, la economía, vaya, de la filosofía social, o como ustedes le quieran llamar, del ámbito de las humanidades, dice Cor, el gran asunto es que no nos hemos puesto a pensar con seriedad el tema del tamaño. Y no le damos suficiente peso, el peso que debería de tener, el peso que amerita, ¿no? Tener el tema de la escala, el tema del tamaño. Ante la pregunta, y eso ya desde ahí nos dice unas cuestiones básicas. Una de sus frases célebres es: ahí donde algo está mal es porque algo está demasiado grande, ¿no? Entonces aquí ya desde esta frase célebre de Cor nos dice por dónde va un poco su pensamiento. El libro de El colapso de las naciones es un texto de filosofía política, inclusive se podría decir de macroeconomía e incluso de ¿cuál es este término? Bueno, de geopolítica, ¿no? Porque lo que nos está diciendo Cor es que lo que él intenta brindarnos un esquema de pensamiento, una filosofía social, política, que dé cuenta de las miserias humanas. Entonces, al principio del libro, lo que Cor nos está diciendo, y va a ser un repaso de las distintas teorías que se han hecho sobre el origen de la miseria humana, ¿no? Y nos muestra que cada una de ellas, pues no se sostiene, que todas tienen, por supuesto, su verdad, por decirlo así, tiene su correspondencia, dicen algo cierto, algo que nos ayuda, pero que no, que solamente ayudan en cierta parte y que no dan cuenta de la problemática mayúscula. Es lo que él llama como, bueno, es que las causas, estos son puras causas secundarias y yo quiero ir a la causa primaria, ¿no? Que para él es el tamaño. ¿Cuáles son las causas secundarias que va a demostrar, ¿no? Este texto que, según, o sea, su argumentación es que él demuestra que ninguna de esas llega al meollo del asunto, por decirlo así? Una es, por ejemplo, que el origen de la miseria humana tiene que ver con una cuestión moral, o sea, de maldad y de bondad, ¿no? Entonces, pues la gente mala hace cosas malas y la gente buena hace cosas buenas, ¿no? Y aquí nos va a argumentar con ejemplos históricos que así no son las cosas, ¿no? Y que en realidad el gran problema es otro, es el del tamaño, pero vamos allí, ¿no? Y creo que todas y todos pues tenemos experiencia de que hay gente quizás muy buena, pero que se ve inmersa, y creo que todas y todos, yo mismo, nos hemos visto en esas situaciones que a veces pues simplemente fallamos. Eh, Sobre todo, y esto es el argumento de Core, cuando se ostenta el poder, cuando el poder crece de tamaño. Pero vamos hacia allá. Tampoco dice Core, tiene nada que ver, o sí tiene que ver, pero no es una causa primera. El tema, por ejemplo, que otras teorías que dicen, bueno, es que el origen de la miseria humana es una cuestión racial, ¿no? Y eso pues es bastante delicado, ¿no? Pero, a ver, aquí hay que tener muy en cuenta que Leopold Kohr está eh, escribiendo en los años 50. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, está iniciando pues todo esto de la Guerra Fría, ¿no? La cortina de hierro, todas estas cuestiones, el conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Él está hablando en ese contexto. Entonces, estamos en un escenario de posguerra que tenían como todas estas nociones de que, claro, a ver, es que Alemania es una raza, o sea, los alemanes son una raza violenta,
¿no? Entonces, y los japoneses son bélicos por naturaleza, está en su sangre, ¿no? Como hemos escuchado tantas veces aquí en México, ¿no? Es que los mexicanos son que quieren explicar cuestiones como machismo, como narcotráfico y cuestiones, no, 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 es que es la raza, ¿no? Es que por eso es que, y si no es la raza, otra de las cuestiones es la cultura, es que la cultura, claro, o sea, es que los alemanes son bélicos o sea, mira sus historias, ¿no? Mira sus grandes épicas, o los mexicanos, las mexicanas, mira los aztecas, o sea, se comen el corazón y todas estas cuestiones tan, pues, que caen en tan lugares comunes, pero son como estas narrativas, ¿no? De que, claro, entonces como tienen esas historias, ¿no? Como tienen esa cultura, entonces por ende producen miseria, ¿no? Y así, son todos estos argumentos de los que él tumba. Dice, a ver, vamos a ver las cosas, vamos a poner los puntos sobre las IES. Claro, Alemania, y dice, ahorita estoy como inventando los porcentajes, ¿no? Pero dice algo así, a ver, vamos a tomar los últimos 60 años, estamos hablando de 1950, ¿no? Los últimos 60 años. Alemania se ha visto involucrada en 8 guerras en los últimos 60 años. Eso significa que ha estado en una guerra más o menos cada 3.5 años, ¿no? Que hay quien podría decir, claro, o sea, eso es muchísimo, ¿no? Dice, a ver, pero claro, eso no explica nada, porque entonces, si entonces vámonos a los otros, vámonos a Estados Unidos y a Francia, que supuestamente son los buenos, o Inglaterra, los aliados, que son los que ganaron la Segunda Guerra y ellos son los que tienen los valores humanos y no sé qué. A ver, Francia estuvo involucrada en como en 60 guerras en los últimos 60 años, o sea, básicamente una guerra por año, ¿no? Le digo, los porcentajes son distintos, pero es más o menos el argumento de lo que nos está proponiendo. La cosa no es por una cultura o por una raza, esa no es la cosa más honda. Lo que nos está diciendo Cor es que la causa más honda, la causa más importante de la miseria humana, de la violencia, es el tamaño, el sobrepasar ciertos límites de tamaño. Entonces, ya para entrar un poquito al argumento de Cor, que lo que nos está proponiendo son distintos nombres. De pronto dice, bueno, lo que yo aquí voy a estar proponiendo es una teoría crítica o una teoría del tamaño crítico o una teoría del poder crítico, ¿no? O le va diciendo varios nombres dependiendo cuál es su línea que necesita en cada momento, pero básicamente el argumento es el mismo, que es el siguiente. Cuando el tamaño o el poder crece a una escala que ya no es viable, se convierte justamente en opresión, se convierte en la causa de la miseria, ¿no? Eso dice en todos los ámbitos, o sea, en el ámbito de la salud humana, si nosotros nos vemos cuando algo está mal, es que algo está muy grande y se llama cáncer, ¿no? Cuestiones por el estilo. Pero también, claro, alguien podría decir, oye, pero, o sea, algo podría estar muy pequeño, ¿no? Y no funciona. Eso simplemente abona al argumento, porque lo que está diciendo Core es que lo que él está criticando, repito, estamos en un contexto de posguerra y además, o sea, posguerra, Segunda Guerra Mundial y entrando en la Guerra Fría. Entonces, lo que él está criticando son estas dos naciones gigantescas como Estados Unidos y Rusia, que simplemente, o sea, él está haciendo geopolítica y justamente lo que él va a aportar es un llamado no a la unidad, sino a la desunión, pero eso ya es posterior, sino que los primeros pasos es entender que cuando el poder o el tamaño llega a una escala crítica, es decir, después de esta línea, después de este tamaño, esto ya se vuelve, en términos de Illich, contraproductivo, produce opresión. Y es justamente eso que es lo que nos está diciendo Cor, que inclusive las personas que son buenas moralmente, que tienen muy buena cultura, las naciones que tienen una cultura fabulosa, cuando rebasan un estado crítico de tamaño o de proporción, se vuelven necesariamente conquistadoras, violentas, imperiales. Y eso para Cor es una interpretación materialista y por lo tanto física de la realidad humana y lo dice abiertamente. Yo lo que estoy proponiendo es una filosofía materialista para entender el fenómeno de la miseria humana, que no tiene que ver con moral, que no tiene que ver con cultura, que no tiene que ver con filosofía. Es que la filosofía de los nazis era pues terrible, ¿no? La raza superior y hay que eliminar a gays, negros, judíos, etcétera, ¿no? Dice, o sea, sí, eso es terrible,
terrible. Pero un Hitler en un país diminuto no hubiera hecho el daño que hizo Hitler en un país así de fuerte, ¿no? Y es justamente su tamaño, porque lo que le está buscando no es eliminar. Él en ningún momento dice, yo no me voy a meter a las utopías. O sea, mejor dicho, él constantemente nos está repitiendo, yo no estoy apostando por las utopías de que se va a eliminar la maldad ni la miseria humana. Lo que estoy tratando de dar cuenta es de una posibilidad de mantener esa miseria en un estado que no produzca tanto daño, ¿no? Y que justamente nos habla y dedica varias páginas a la guerra. Y dice, claro, o sea, yo en ningún momento soy partidario de la guerra, por supuesto que no, pero, pero aquí estamos ante un tipo de guerra inédito, que son las guerras modernas. Nunca antes había visto la masacre y las cosas tan espantosas que se ven desde la Primera Guerra Mundial hasta las guerras actuales, 2020, 2021, son guerras modernas. Y son guerras que, claro, pueden detonar cada 10 años, pero masacran a millones de millones de millones de personas. Y dice Cor, a ver, claro, o sea, hay muchas cosas criticables de la llamada Edad Media europea. Y claro, muchos dicen, es que en la Edad Media europea había una guerra cada semana. Sí, pero cada guerra había 3 muertos. Y ya, ¿no? Y era este pueblo contra este pueblo, esta ciudad contra esta ciudad, y había como ciertas reglas en común, había ciertas cuestiones, y era muy distinto. Lo que él está criticando además, Cor, en el fondo, porque lo que se viene encima, y esto lo voy a trabajar un poco más en otro video, sobre otro libro, pero que es uno de los lectores de Cor aquí en México, que es Roberto Ochoa, lo veremos en su momento. Lo que nos está diciendo aquí Cor es, no, ante esta cuestión que quieren hacer de las United Nations, ¿no? O sea, las Naciones Unidas, un sistema global, ¿no? Un gobierno global, eso es lo peor que podemos hacer, y justamente por eso este libro no fue publicado hasta 8 años después de que se escribió, y no es tan conocido porque justamente le da en la torre a lo que todo el mundo piensa que es lo que deberíamos hacer. Unión, internacionalismo, globalización, que todos seamos uno, ¿no? Que todos nos ayudemos, que todos nos queramos. Bueno, eso no es posible. Y más bien es contraproductivo porque justamente estamos rebasando una escala crítica, ¿no? Y él más bien lo que él propone es la desunión. ¿La desunión de qué? Bueno, más bien tiene que haber, dice él, países pequeños que se autorregulen, que sean independientes, autónomos. Eso no significa que no haya intercambio, que no haya relación, por supuesto, sino que él dice es que cuando rebasamos cuando necesariamente, y lo pones siempre en el plano geopolítico, ¿no? Si hay en un continente, imagina un continente así imaginario, pues irreal, hay 30 países de 10.000 habitantes cada uno, y hay un país de 50 millones, los otros países van a estar necesariamente bajo la sombra del país grande. Y no es porque el país grande necesariamente tenga que tener una cultura violenta, o que el país grande tenga que tener una filosofía de la guerra, o que el país grande sea inmoral, o que los gobernantes y las gobernantes sean inmorales. No, el mero hecho de que tenga esa magnitud de tamaño oprime y hace codependientes y hace esclavos a los países chiquitos alrededor. Entonces, ese es el gran asunto de Cor, y es el que aporta como esta reflexión que él dice, claro, o sea, no es nuevo, repito, Cor él mismo lo dice, esto ya está en Santo Tomás, está en San Agustín, está en Duns Scoto, está en Aristóteles, pero dices que no, la modernidad no la hemos tenido en cuenta, no hay una reflexión real sobre el tema de la escala, el tema del tamaño. Y es que eso va en todas partes, en nuestras. Entonces dice él, es que lo que habríamos que buscar, en lugar de unirnos, es desunirnos, en el sentido de buscar la armonía, pero en nuestras autonomías y nuestras diversidades, ¿no? El tema de las nacionalidades es terrible, por eso se llama Breakdown of Nation, ¿no? Colapso de las naciones, porque dice es que él habla de Europa, dice en Europa podríamos regresar
Y ni siquiera tendríamos que inventar nuevos nombres porque ya existen los catalanes, los vascos. Ah, no, pero vamos a juntarlos todos en una cosa que se llama España, ¿no? En México pasa lo mismo, ¿no? Vamos a todos los pueblos originarios tan distintos entre sí y todo. No, no. Bajo una cosa abstracta y real que se llama México, que no existe, que es pura burocracia y es pura bandera y puro papel y pura identidad, IFE, INE y esas cosas, pero que no dan cuenta de nada. Entonces eso es un poquito el argumento de Core, ¿no? Que es bastante interesante, pero quiero rescatar sobre todo esto último, el tema de la escala. El tema de la escala o tema del tamaño es su gran aportación, que el hecho de que en todas nuestras reflexiones de economía, y él dice, o sea, él nos va explicando y argumentando por qué o sea, desde el punto de vista económico, político, cultural, administrativo, o sea, él le va dando por varias aristas y va concluyendo que la solución es, claro, en sus términos, la solución es regresar a eh, lo que a él le interesa, que es este tema, que él no utiliza la palabra, pero le podríamos llamar geopolítica, volver a lo pequeño, ¿no? Que es un poco ya lo que va a hacer su discípulo Schumacher. Pero aquí lo que yo quisiera como rescatar es, bueno, quizás no nos interesa tanto el tema geopolítico y que los países, que es fascinante, ¿no? Pero yo creo que puede ir más allá o es más abarcador, que es justamente traer a la discusión el tema del tamaño en todo lo que hacemos. ¿Y cuál es la escala crítica? Que justamente, por ejemplo, ya sus discípulos, entre otros, Schumacher, Illich, lo van a trasladar a otro lado. Por decirles algo, Ivan Illich es justamente lo que él va a tratar de hacer con el tema de la tecnología y de las herramientas. Entonces, el Illich de los 70s es el que nos va a escribir y nos va a decir, es que tenemos que encontrar el tamaño crítico, la escala crítica de cuando una herramienta traspasa ese tamaño, entonces se vuelve contraproductiva. Y en lugar de la herramienta servirnos a nosotras y a nosotros, nosotros y nosotras servimos a la herramienta, nos convertimos en sus esclavos. Y no es culpa de la herramienta, es culpa de que hemos rebasado la escala humana. Ahora dirán, bueno, ¿qué es eso de la escala humana? Y aquí Core pues va a aportar, es regresar a los sentidos, es regresar al mundo que conocemos con los sentidos, que está al alcance de nuestras manos, sin la necesidad de máquinas y de tecnología que tengan que, digamos, o sea, porque hay ciertas tecnologías que simplemente extienden una capacidad humana, pero no la rebasan. Por ejemplo, un martillo, una bicicleta, pero un automóvil supersónico, ¿no? Una bomba atómica, son cuestiones que ya están fuera de la escala humana, ¿no? De la propia posibilidad física del ser humano. Entonces, este es un tema fascinante. Como les digo, no intentaré agotar ninguno de los libros que aquí estoy presentándoles, pero sí que simplemente es una invitación, ¿no? Como a que lean, espero les haya quedado el interés, ¿no? De qué es esto de este libro de Leopold Kohr. Espero les llame la atención leerlo y sobre todo que podamos abrir esta discusión del tamaño en nuestras sociedades, en nuestras culturas y el tamaño, les digo, o sea, yo, por ejemplo, que el tema que a mí más me apasiona es el tema de las religiones, el diálogo interreligioso, la mística, la espiritualidad. Y lo veo claramente, ¿no? O sea, cuando con los grupos religiosos y cualquier proyecto social rebasa cierto tipo de tamaño social, necesariamente se tiene que empezar a jerarquizar y empieza a haber poder. Y cuando una persona agarra poder, y eso es lo que dice Leopold Kohr, va necesariamente a oprimir. Y a veces ni es por voluntad, a veces sí es por voluntad, pero va más allá de eso, que cuando una persona tiene poder, y un poder que rebasa, aquí no, o sea, no es que que el poder sea algo malo en sí mismo, no, o sea, el poder que rebasa su escala crítica, ¿no? Que rebasa ya un tamaño convivencial, diría Ivan Illich, cuando rebasa ese límite, se convierte necesariamente en un poder que oprime, porque ya no hay nada que haga como contraparte. La propuesta de Kohr es, en lugar de ante los grandes poderes que nos oprimen, querer construir otros grandes poderes que le hagan frente y hagan una especie de duelo de titanes, lo que nos propone Core es
vamos apostando a lo pequeño, vamos disminuyendo el tamaño de todo, de nuestras vidas, nuestros alcances, ¿no? Siempre estamos, no, es que yo quiero salvar el mundo. Bueno, salvar el mundo, ni tú ni 1 millón de gentes juntas pueden hacerlo. Acotar el tamaño, escala humana, real, concreta, material, de carne y hueso. Bueno, eso es todo por este libro de Leopold Kohr. Por supuesto, si de plano no quedó claro lo que sea, podemos hacer otro video con quizás ya con citas concretas y las discutimos con todo el gusto del mundo. La verdad es que a mí me interesa muchísimo este autor y aquí les dejo este video para que ustedes lo puedan compartir. Les invitamos a que lo hagan, que compartan el contenido, que nos comenten sus dudas, sus sugerencias, todo por el estilo. Y esperen en los próximos días o semanas más videos sobre este tipo de autores, porque ahorita es lo que en lo personal ando leyendo, pero por supuesto, ya saben, siempre un contenido pues muy diverso donde vamos desde la mística, la espiritualidad, la política, la filosofía, la psicología. Entonces veremos próximamente de este tipo de materiales. Muchísimas gracias, cuídense y estamos en contacto. Bendiciones.